Bien, buenos días a quien no haya saludado. Quiero comenzar la sesión de hoy con una pregunta. ¿Usted sabe qué tienen en común algunas feas y horrendas muertes que se han dado a la historia, como la crucifixión, como el empalamiento, como el desmembramiento, como el ahorcamiento, entre varias otras? ¿Qué tienen de común? Aparte de que, por supuesto, mataban a las personas. A ver si se le ocurre algo al respecto. La guillotina, por ejemplo, usada en Francia. Yo estuve ahí, en la Plaza de la Concordia, en los tiempos de Robespierre. Miles de personas fueron ejecutadas públicamente. Y ese es el punto en común. Casi todas ellas, por un tiempo por lo menos en la historia, se usaban como un escarnio público, como una manera de disminuir los delitos, evitar, por supuesto, las insurrecciones a nivel, digamos, gubernamental. Y eran puestos estas personas que eran ahorcadas, que eran crucificadas, empaladas y así diversas maneras terribles de morir, ejecuciones públicas y expuestas, ¿no es cierto?, para que todo el mundo aprendiera esa lección. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día? No parece sentido. Pero créame que no es lo mismo, por supuesto. Hay un interés de parte de Cristo de advertirnos el destino final del hombre, que es, por supuesto, la muerte eterna. Y en la parábola que veremos hoy, que nos corresponde analizar, va siguiendo la misma idea que vimos ya la semana pasada, que Juan Manuel expuso claramente acerca del arrepentimiento, el cambio, la necesidad que tenemos como hombres falibles, pecadores, de cambiar. Y por supuesto, si no hay cambio, Dios no lo hace con un sentido, ¿no es cierto?, de querer destruirnos, sino de arrepentirnos, de acercarnos a Él. Él quiere que conversemos estos temas, que analicemos en este caso la parábola que vamos a ver hoy, para que realmente tomemos en consideración su persona, que visualicemos cuánto nos ama y que quiere evitarnos el dolor, que quiere evitarnos la muerte, en definitiva, la muerte eterna. Así que con este sentido vamos a leer Mateo 21, 33 al 41. Quiero que se ponga de pie para que leamos juntos este pasaje, la parábola de los labradores malvados. Así puede aparecer en su Biblia y es conocida así por muchas personas. Vamos a orar, vamos a leer y vamos a orar por esto que vamos a leer. Pero leamos juntos Mateo 21 del 33 en adelante. Dice Jesús: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Tome asiento. Oremos por este pasaje. Señor, realmente tenemos que confesar que no somos buenas personas, que realmente somos falibles, somos pecadores, pero aún, Señor, tú tienes misericordia y todavía, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Queremos pedirte, como siempre, que tú ilumines lo que vamos a conversar, lo que vamos a comentar, de esto que tú enseñaste hace tantos años, con un sentido en particular en ese tiempo en que viviste, pero también con alcance hoy a todos nosotros. Y yo quiero pedirte que nos ayudes, porque si bien es una parábola sencilla, es una historia bastante básica,
Señor, a veces no queremos representarnos en ella, no queremos ser los que son los protagonistas de esta historia. Pero ayúdanos, Señor, a entender esto para realmente librarnos del destino funesto que pasó con estas personas, Señor, y que tú puedas llevarnos a todos al arrepentimiento una vez más, porque necesitamos de ti, porque ese es el proceso que necesitamos para que nuestras vidas vayan a la vida eterna. Muchas gracias por este tiempo, por estas palabras, Señor, que tú dejaste para nosotros escritas en este Evangelio, y queremos pedirte que nos guíes hacia ella, a entenderla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como siempre, algo de contexto que es muy necesario para entender por qué Jesús estaba hablando estas cosas. Estamos, como lo hemos dicho, en la última semana de vida de Jesús. Jesús ha llegado a la capital de su nación, a Jerusalén, donde estaban, ¿no es cierto?, los fariseos, los principales eruditos, los principales de la nación, ancianos, personas que eran los gobernantes, entre ellas los saduceos, que estaban todo el tiempo en el templo. También estamos cerca de la fiesta de las Pascuas, donde llegaban muchas personas a cumplir algunas de las fiestas más importantes, como la Pascua en la capital. Era también parte de sus costumbres. Y si bien ya habían ciertos roces, que ya los vimos en las semanas anteriores, en los anteriores versículos que nos tocó analizar, Jesús siempre tiene la intención de seguir hablándonos, de seguir teniendo compasión de nosotros y también de ese pueblo, Israel, que, como veíamos en la primera parte, cuando el hermano Mel contó la historia, ¿no es cierto?, de la viña, nos vuelve a retratar cómo somos, vuelve a retratar cómo era Israel y cómo somos nosotros. Y como usted se da cuenta, esta parábola se parece mucho a lo que el profeta Isaías ya había hablado, ya había explicado, había hablado acerca de que la viña era Israel. Por lo tanto, el sentido completo de la parábola es para el pueblo de Israel. Es un retrato de lo que había sido Dios con Israel, lo mismo que leíamos en Isaías. Pero aquí el detalle es evaluar a los personajes también de manera individual, ver la importancia que tiene cada uno de los personajes, aparte de ver el sentido completo de la parábola, porque ahí hay mucha información valiosa para nosotros. Como decíamos, la parábola es sencilla, no tiene mucha dificultad de entenderla. Hay un hombre, ¿no es cierto?, agricultor, que tiene probablemente un espacio de tierra, un campo, que quiere poner una viña, y lo hace, compra probablemente las plantitas, las pone, hace el riego, busca, ¿no es cierto?, un cerco, busca palitos, busca alambre, como lo haríamos cualquiera de nosotros. Entonces cerca su viña, pone, ¿no es cierto?, una torre. Las torres se usaban para vigilancia generalmente, para poder mirar que no entrara ningún animal o persona a dañar la viña, y habla de un lagar. No sé si usted conoce que lo que era un lagar. Un lugar es excavado en la tierra donde se generaba el mosto, ¿no es cierto? Se apretaban las uvas para producir el vino. De todas maneras, son conceptos que todavía existen en el campo. Y lo que nos muestra es la preocupación de este agricultor de formar una viña completa, lista para la producción, tenerla lista, ideada, pensada, trabajada, y decide salir, ¿no es cierto?, de viaje. A lo mejor tenía otros negocios que atender, y arrendarla a unos, ¿no es cierto?, agricultores, labradores, que en arriendo, se entiende ese concepto, ellos tenían que pagar, de acuerdo a los frutos recibidos, a los frutos que otorgaba la viña, una parte al dueño de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Por supuesto, en un momento los agricultores o estos labradores decidieron no pagar el arriendo que correspondía, y empezaron a querer apropiarse de la viña. Primero echando a los siervos, golpeándolos, matándolos, algunos de ellos. Y finalmente, y el clímax de la parábola es cuando nos muestra que el hijo del dueño, el heredero, entonces quiere ir a reivindicar el nombre de su señor o de su padre, y va a tratar de, probablemente, dialogar con estos malvados labradores, pero vemos que lamentablemente estos hombres lo que desean es quedarse con la viña, es no obedecer a lo que les correspondía, a lo que era justo, que era pagar el arriendo al cual se habían comprometido, y toman al heredero y nos dice que lo matan.
Y Jesús hace la pregunta para cerrar la parábola, no siquiera él mismo hace el cierre por su comentario, sino que les pregunta a la gente, ¿qué hará a aquellos labradores? Y todos claramente, aquellos que estaban escuchando la parábola, dijeron con una claridad que es notable, bueno, tienen que ser muertos, tienen que ser destruidos y tiene que esa viña producir con otros labradores que realmente paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué es esto de la viña? Bueno, vamos a analizarla en detalle porque está claro un poco el mensaje general. Está hablando Dios de justamente lo que estaba pasando en Israel en ese mismo momento. Es Cristo también parte y protagonista de esta parábola. Pero lo primero es que Dios, por supuesto, es el dueño de la viña, Dios Padre, el que la crea, el que crea a la nación de Israel. Si usted tiene un antecedente o un conocimiento del Antiguo Testamento, le va a ser fácil seguir las ideas que va proyectando la parábola con respecto a Israel. Dios creó a la nación de Israel, por si usted no lo sabía. Ese grupo humano que hasta el día de hoy existe fue formado directamente por Dios, ideado por Dios y formado con un sentido, con una idea en su mente. Jesús toma a Abraham de Ur de los Caldeos, de otro pueblo, ¿no es cierto? Le genera lo trae a otra tierra, le da entonces promesas y él es el patriarca principal y por supuesto con el tiempo se transforma en un grupo humano numeroso que es sacado de Egipto y ahí en el Sinaí, debe recordar ese episodio, Dios se presenta y hace un acuerdo con esta nación que está recién comenzando. Y el deseo de Dios es que hagan la voluntad de Él, que los toma como nación, que los considera como sus hijos y forma entonces esta nación a los pies del Sinaí. Ese es el momento de inicio formal de la nación donde le entrega, ¿no es cierto?, leyes que se homologan aquí a la viña, ¿no es cierto?, con ese vallado de protección que se le da, en este caso, por medio de Moisés. El vallado de protección son las leyes, son las enseñanzas para que se protegieran de, ¿no es cierto?, de no cometer los errores que hay en Canaán después con otras naciones. Les da una torre de vigilancia que efectivamente los vigías de la torre son los mismos sacerdotes que son puestos a administrar, les da fiestas solemnes, les da oficios en el tabernáculo, le da una serie de cosas que son el mismo símil de esta viña recién cercada, recién protegida, recién ideada para que funcione, para que dé frutos. Y de hecho, cuando usted estudia a Israel y ve realmente cómo ellos debían comportarse, ellos hicieron un compromiso solemne ante Dios en el Sinaí para ser un pueblo diferente, un pueblo especial. El único interés de Dios con Israel era que ellos tuviesen sus leyes y fuesen una nación santa. Eso nos dice en Éxodo 19, 5 y 6. Dios les propone lo siguiente, le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El interés de formar a este pueblo era que fuese una nación modelo, una nación diferente, un grupo humano que se separaba de los demás, no en su aspecto físico, no en incluso en las costumbres, que también son un poco diferentes a otros, pero sobre todo en este aspecto de ser un reino de gente santa, un reino de sacerdotes que tuvieran comunión con Dios, que estuviesen entonces en un contacto íntimo y hacer frutos. En el caso de la viña, era sencillamente obedecer sus mandamientos, era guardar todo lo que habían comprometido, porque de hecho en Éxodo 19:8 ellos dijeron, todo el pueblo dijo, todo lo que Jehová dijo, haremos. Ellos hicieron un compromiso solemne con Dios delante, ¿no es cierto?, de Él en el monte Sinaí, y dijeron, sí, nos vamos a comprometer a ser diferentes, vamos a ser una nación especial, vamos a cumplir lo que tú nos has ordenado. Y como sabemos en la historia de Israel, ¿qué pasó? Empezó a desordenarse al poco tiempo. Empezó, de hecho, ahí mismo, a los pies del cerro, empezaron a construir un becerro de oro, empezaron, ¿no es cierto?, a tomar las costumbres paganas de donde habían salido, de Egipto, y así sucesivamente vemos una y otra vez Dios mandando mensajeros, al igual que en la parábola, ¿no es cierto?, a pedir que estos hombres que se habían comprometido con Dios dieran su fruto, dieran lo que debían dar, la obediencia al que los creó. Pero ¿qué hacía
una y otra vez Israel con los mensajeros? Lo que nos muestra la parábola. A unos apedrearon, a unos acallaron encerrándolo en una cisterna, como Jeremías. A otros los persiguieron, como Elías. Y a otros, como el mismo Isaías que leíamos al principio de la reunión, se dice que lo aserraron vivo por la mitad. Mataron a muchos profetas de Dios que iban a recordarle sencillamente algo muy simple, algo muy básico. Cumplan lo que tienen que hacer, cumplan el compromiso que adquirieron, cumplan con pagar el arriendo, sería en el lenguaje de la parábola. Pero en el lenguaje real era cumplir con las órdenes, con los mandamientos, con la ley que Dios había provisto, incluso que era para su propia protección, para su propio funcionamiento, para ser un reino de gente santa. Pero Israel, como usted lo ha visto en la historia del Antiguo Testamento, sigue porfiando, sigue haciendo mal las cosas, hasta que, por supuesto, llegamos a los tiempos de Jesús, a la parte donde Jesús mismo está haciendo el relato. Y el relato, ¿no es cierto?, de la parábola nos muestra que el Señor de la viña hace tal vez lo más atrevido o lo más difícil de hacer. Es que decide, sabiendo cómo eran los malvados labradores, decide mandar ¿a quién? A su propio hijo, al heredero, al dueño realmente también de la viña, que no es solamente un mensajero más, es mensajero, pero también es el heredero. En sí mismo cumple Jesús estas dos funciones. Es el representante superior, pero también es el que tiene intereses particulares en este mismo pueblo. Y aquí quiero que notemos y que analicemos la maldad desbordada de estos labradores. La maldad en el sentido de ser obtusos, de que la maldad muchas veces, si nos pasa, nos hace deliberadamente no obedecer a Dios. Yo no sé si esto me pasa a mí nomás o soy el único extraño acá en este mundo que tiene conflictos con obedecer a Dios, que tiene dificultades de hacer la voluntad de Dios. Porque ciertamente el pecado es algo fuerte, es algo que a veces nos domina, nos controla. Y vemos acá el reflejo de eso, de hombres, ¿no es cierto?, labradores que tenían y sabían qué tenían que hacer, que tenían que pagar el arriendo y que no están haciendo lo que deberían haber hecho. Vemos al mensajero, al heredero, que con el sentido de dialogar probablemente, de establecer a lo mejor, repactar cuotas como hoy día también se hace, de buscar algún acuerdo, va con ese interés de hablarles, de convencerlos, de mostrarles su maldad. Estos maldadores, cegados por su obsesión con quedarse con la viña, deciden matar al heredero, matar al que tenía propiedad sobre la viña y que además iba a ser el mediador, el intercesor. Así es la maldad del hombre, así es nuestra maldad. Estamos a veces tan obsesionados con el pecado que no admitimos que la palabra nos cambie. Y aún viendo las consecuencias, porque en el texto, cuando Jesús les habla al pueblo que estaba escuchando la parábola, les pregunta a ellos, ¿qué tiene que hacer el Señor de la viña? ¿Qué tiene que acción tomar el dueño, que le han matado a su hijo y que le han quitado la propiedad? Ellos lo dicen claramente, ellos tienen parece un momento de lucidez para decir, no, tiene que venir entonces el Señor y destruir a los malos labradores. Y es más, si usted revisa el Evangelio de Lucas, el texto paralelo, donde se nos muestra la misma parábola, hay una frase, una exclamación muy interesante que la gente hace, porque cuando les presenta la misma historia, en la versión de Lucas, dice la gente, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Dijeron, Dios nos libre. Es una contradicción porque realmente ellos sabían cómo librarse del castigo siendo obedientes. Habiendo obedecido a Dios, no habría habido ningún incidente, ni con Jesús, ni con la nación completa. Porque lo que se está anticipando aquí, lo que Jesús está diciéndoles que no han atendido, es que justamente el mensajero, que era él, iba a ser muerto unos pocos días después. Los cegaba tanto su maldad que aún viéndose reflejado en la misma parábola, el pueblo entendía que no debían hacer esas cosas, pero igual las hicieron.
Y pocos días después van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Pocos días después a este heredero, a este mensajero, a este mediador, a esta persona que podía librarlos de un juicio, de una consecuencia de destrucción, lo están queriendo matar. Es interesante porque realmente la ceguera del pecado nos lleva a extremos como esto, de desafiar a Dios, de pensar que Dios no va a hacer nada, se va a quedar de brazos cruzados porque usted está pecando y haciendo lo que quiere. Lo que pensaron a lo mejor los judíos, que igual se podían reír de Dios, destruir a los mensajeros y aún a su propio hijo. Mire, cuando vemos la historia de Jesús, y más adelante la vamos a volver a tocar, vemos estas contradicciones que pasaron en la vida real. Jesús les advirtió por medio de la parábola, les advirtió con la acción de la higuera que se iba a secar la nación, que había un juicio sobre ellos si no cambiaban, si la actitud se mantenía. Una y otra vez Él insistió a través de mensajes y por su misma presencia, por las mismas acciones que Él hacía para que cambiaran de actitud. Y no, obtusos. Recuerde que más adelante en los diálogos que veremos, cuando a Jesús el mismo Pilato encontró que no tenía ninguna causa para ser crucificado, los mismos judíos, los mismos fariseos, los mismos que escucharon la parábola, le dijeron a Pilato lo siguiente en Juan 19:12. Sobre Jesús le dijeron, si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Lo amanecieron denunciarlo al César. Porque dijeron, todo el que se hace rey, esa era la acusación falsa que hacían sobre Jesús, a César se opone. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo, que era siniestro, que era maquiavélico, matar a un hombre justo, ellos lo sabían. Pero, y aún Pilato, un extraño del pueblo que no conocía la historia, que no conocía los mensajes, no conocía las profecías, trató de detener eso. Y más adelante en Mateo lo leeremos en el 27, 24 y 25. Dice que viendo Pilato que nada adelantaba con discutir con los judíos acerca de Jesús, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Así define a Jesús como un hombre justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vea la dureza del corazón humano, vea la dureza de estos hombres advertidos por Dios una y otra vez, de que reconocieran a Jesús como el Mesías, como el mediador, como aquel que podía corregir su maldad previa. Pero ellos no quisieron dejarlo, ellos confabularon. Por eso se nos muestra en la parábola cómo ellos se pusieron de acuerdo. Quedémonos con la heredad, quedémonos, hagamos lo que queramos en el fondo. Vemos la maldad humana representada en esta parábola como ninguna otra. Y por supuesto, si usted sigue la historia real de los sucesos con respecto a Israel, adivine qué pasó. ¿Qué le pasó a esa nación? Como lo advertía la higuera, como lo advirtió Jesús en la parábola. Por si no lo sabía, el año 70 después de Cristo, los judíos, un poco antes de eso, se levantaron e hicieron una revuelta. Una revuelta contra el Imperio Romano. Querían salir de la dominación de Roma. Y ellos levantaron, ¿no es cierto?, algunas figuras. Bueno, hay harto de historia ahí que no me voy a evitar contarle, pero decidieron desafiar al Imperio Romano. Como que el Imperio Romano se iba a quedar tranquilo sin tomar ninguna acción. El emperador Vespasiano mandó a su hijo, a Tito. Increíblemente, el hijo del emperador fue el general que fue con 4 legiones romanas a sitiar Jerusalén, a hacerle un asedio, impedir que comieran, impedir el agua y todos los suministros básicos. Y luego logró entrar por una puerta, se desata un incendio y finalmente destruye el templo, tal como Jesús lo anunció, destruye todo Jerusalén y dispersa hasta hace pocos años al pueblo de Israel. Destruye completamente, se lleva toda la riqueza que había en el templo y aún en el arco de Tito está descrito cómo ellos ganaron y destruyeron a todo Israel. El historiador Flavio Josefo, un historiador judío pagado por los romanos, informa que en ese momento murió 1.100.000 personas
y que 97.000 personas fueron esclavizadas. Y cuando llegó Tito con la riqueza que había saqueado del templo, con el menorá, que son, ¿no es cierto?, esos candelabros de 7 puntas, y quiso el Senado de Roma condecorarlo por lo que había hecho. ¿Sabe lo que dijo Tito? Y esto es interesante, dijo que no hay mérito, no quiso aceptar la corona de victoria, porque dijo, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Aún Tito se dio cuenta que la situación que ocurrió en Jerusalén 70 años después de estas palabras de Jesús era un castigo divino permitido por Dios como lección a este pueblo rebelde, a este pueblo, ¿no es cierto?, absolutamente maldadoso, que se refleja en esta palabra. Ahora usted me dirá, pero eso ya pasó, eso es historia antigua, el pueblo de Israel no tiene nada que ver con nosotros, aquí no hay ningún judío que yo sepa. Si hay algún judío, dígalo, levante la mano, pero no hay nadie. Somos judíos, pero no judíos. Ahora bien, y esta es la parte importante que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que ver esta parábola con nosotros? ¿Qué aplicación yo puedo encontrar para mí, para usted, 2000 años después, conociendo la historia de Israel, sabiendo que lo que advirtió Jesús en la higuera y en la parábola fueron cosas que se cumplieron? ¿Qué relación tengo con el mensajero, o con los mensajeros previos, o con el mensajero final, que es Cristo mismo? ¿Quién Él es para mí? ¿Cuál es la viña? Vamos a ver eso. Mire, yo tengo la impresión de que no somos primero mejores que los judíos. No somos personas libres de esta posibilidad de concebir maldad a este grado. Cuando vemos la historia de Jesús, siempre nosotros decimos, pero ¿cómo fue que lo mataron? ¿Cómo fue que una semana antes lo estaban recibiendo con palmas y con cánticos de alegría, hosana al rey que viene, y después en la semana lo estaban crucificando? Y que no querían por ningún lado que Pilato lo soltara. Querían matarlo, querían destruirlo, y lo destruyeron, lo mataron físicamente. Y nosotros vemos la historia y decimos, ¿cómo puede ser posible? Era su Mesías, el que venía a ellos, el que les presentó una y otra vez parábolas como esta, que estaba profetizado, que iba a venir, que les iba a sanar, no hizo Jesús nunca nada malo, al contrario, sanó a muchos, bendijo a muchos. ¿Cómo lo mataron? ¿Por qué fueron tan malos? Pero fíjese que nosotros no somos diferentes. Y nosotros, si queremos pensarlo así, hemos recibido también una viña. Para mí la viña que hemos recibido es la vida que yo tengo, la vida que usted tiene, la vida que cada uno tenemos. Esa es la viña que Dios nos ha dado. Sabemos que el dueño de la vida es Dios. Él la entregó. Usted no nació deseando nacer, ni siquiera sabía que apareció en este mundo. La viña, la creación de la persona suya, la persona mía, la hizo Dios. Y además, como nos enseña la Biblia, no solamente nos creó solos, independientes del mundo, nos puso en un mundo. Nos puso en un mundo que funciona, un mundo que tiene, ¿no es cierto?, una cerca, un vallado, que tiene un lagar, que tiene una torre de vigilancia. ¿Y sabe cuáles son esas cosas? Son las leyes que Dios ha puesto también en nosotros. Porque la Biblia nos enseña, lo estuvimos hablando el martes en Romanos 15, 2:15 nos dice que tenemos la ley escrita en nuestros corazones, la ley de Dios. Ya no está escrita en tablas de piedra, sino que nosotros la tenemos en nuestra conciencia. Nosotros sabemos sobre Dios a través de esas leyes que ha puesto. Y en Romanos 1:19 también nos dice que por las cosas invisibles de Dios, las cosas que no conocemos, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa. Dios también nos ha dado conciencia de que Él existe, de que Él está. Por lo tanto, tenemos la viña que es nuestra vida, tenemos también las leyes de Dios para nuestro resguardo, tenemos la conciencia de que Dios existe para que le obedezcamos, para que sigamos sus mandamientos. Y además, ¿no es cierto? ¿Qué elemento nos falta? Tenemos los mensajes de Dios. Acá en Occidente nadie podría decir que no sabía de Dios. Vemos las películas Semana Santa. Conocemos la Biblia desde pequeños. Culturalmente se habla de Cristo.
Nadie podría decir, por lo menos en este lado del mundo, que no conoce el mensaje de Jesús, que no conoce a Cristo, que nunca ha hablado de Él. La gente predica en las calles, predica ahora por internet, nosotros salimos al mundo. El mensaje está. Hay mensajeros que han dado también, como nos muestra la parábola, su vida en otras latitudes como misioneros entregando el mensaje. Por lo tanto, tenemos todos los elementos que acá se nos mencionan. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos los labradores malvados. ¿Por qué me dirá usted? Porque hemos desechado a Jesús, porque no le creemos, o aunque le creemos y sabemos que existe y que fue real, no lo consideramos, lo ignoramos, y eso es equivalente a matarlo. Eso es equivalente a que Él no exista para nosotros. Eso hace el mundo en general. No estoy hablando de usted en particular, pero eso es lo que vemos. Hoy día la gente desprecia a Jesús, se ríe de Él, inventa historias falsas, niega la existencia de Dios, niega que Jesús haya sido quien dijo ser, el Hijo de Dios. Los mensajes divinos que han llegado a la gente, por supuesto, que los niegan, los quitan, quieren ese Jesús histórico, bonito, que perdona, que es puro amor, pero no lo quieren como Señor, no lo quieren como Salvador, no lo quieren como alguien que le ayude a rectificar su vida. No lo buscamos de esa manera, lo buscamos a nuestra propia imaginación. Y ahí hay un problema grande, porque no puede ser que sea Jesús un hombre genial, un hombre cool, y no lo consideremos. Porque eso es matarlo, eso es ignorarlo, eso es que no exista. Y ese es el error más grande. ¿Por qué? Por lo que estamos conversando. Porque Dios ha anunciado que va a destruir a los labradores malvados. Nos ha dado muchas enseñanzas en la Biblia de que que Dios opera así. Entonces, Dios no es malo cuando acabe con este mundo. Es sencillamente justo, es algo que Él ha prometido que va a hacer. Ya lo hizo en los tiempos del diluvio. Recuerde cómo en los tiempos del diluvio Noé hizo el barco porque Dios se lo pidió. Y la gente se burlaba de él y la gente no creía. Nos dice la Biblia que se casaban, se daban en casamiento, comían, festeaban, hacían lo mismo que hoy día. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el diluvio y los mató a todos. Hay historia en la Biblia que nos recuerda que Dios va a cumplir sus promesas. Sodoma y Gomorra, otra historia para recordar cómo Dios cumple la promesa de destrucción también. Aún mandó ángeles para sacar a una familia particular que se estaba demorando, que no quería salir, que tampoco estaba. Y aún llegaron todos, como usted recuerda, todos del más viejo al mayor, del mayor al menor, a acercar la casa de Lot, porque querían conocer a los ángeles, es decir, querían violar a esos ángeles. Cómo la maldad ciega tanto a las personas, ciega tanto a un pueblo, una nación, a un país completo como Israel, y no ven que está la salida ahí, que está el Mesías mismo. Y Sodoma y Gomorra, otro ejemplo de destrucción, de acabar con todas esas personas, de destrucción completa. Y toda la historia, como les contaba, de Israel es una y otra vez el repaso de las mismas cosas. Se apartaban del compromiso que tenían con Dios y venían entonces los filisteos, atacaban sus graneros, sus depósitos, quedaban en la ruina. Otra vez se volvían al Señor, volvían a desobedecer, volvía otro imperio, el asirio, después vino la Babilonia, los destruyó completamente, destruyó el templo, los exilió, los esparció por la tierra. Y el último de estos imperios es lo que acabamos de leer, es Roma destruyendo en el año 70 el templo de Israel, hasta el año 48 que vuelven a formarse como nación. Por lo tanto, Dios da advertencia. Y en eso podemos decir, tenemos que pensar, le enseñaba o le explicaba acerca de estos juicios públicos y estos escarnios que se hacían con guillotinar a las personas, con colgar en cruces y dejarlos semanas ahí colgados, como advertencia, como un serio repaso de lo que puede venir. Y en esta parábola Dios vuelve a decirnos, reciban al Hijo,
reciban al Hijo, no lo maten en sus vidas, créanle, obedézcanle. Él es el mediador, es el intercesor. El mundo lo desprecia, pero va a venir ese tiempo de destrucción final, el fin de los tiempos, por supuesto, porque el dueño de la viña, que es Dios, el dueño de su vida, que es Dios, no se va a quedar de brazos cruzados si usted ignora a su Hijo, si usted desecha a su Hijo. Hebreos nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. El nuevo pacto no es una alianza en un monte, no es dar leyes y decir, lo obedeceremos. Fue mediante la muerte de Jesús. Fue un pacto hecho en sangre. Por eso que Hebreos nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El castigo para nosotros que hemos conocido su historia y que hemos negado a Jesús con nuestros hechos va a ser peor que lo que acabamos de leer con respecto a Israel. Entonces, es serio tomar esta advertencia, es serio mirar estas parábolas no como una linda historia. Necesitamos arrepentirnos una vez más, necesitamos consagrarnos a Dios y que nos cuesta, sí, ya lo hemos dicho, nos cuesta, somos malvados por naturaleza, hemos hecho lo malo, sí, lo reconocemos. Pero tenemos al mismo Jesús como mediador, como alguien que quiere hacer las paces con nosotros, que viene a dialogar. No lo mate, no lo ignore, no lo deje de lado. ¿Por qué? Porque la frase final, que no la he analizado, del texto nos indica que hay gran misericordia todavía en Dios, que Él no quiere la destrucción una vez más de su pueblo. Y quiero que la leamos porque esa frase me la salté explícitamente o a propósito, para que veamos que hay esperanza. Este mundo tiene esperanza. Y si nosotros no hemos atendido a Cristo y lo hemos matado, tenemos esperanza. Porque la última frase del texto dice: y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes son ellos? Hay nuevos labradores, que es su iglesia, que seríamos nosotros. Hay esperanza para un mundo caído, de transformarse en un mal labrador, transformarse en un buen labrador, que lo único que tiene que hacer es dar fruto. Nuevamente el concepto de fruto. Paguen el fruto a su tiempo, dé fruto. Y eso define si usted es un buen o un mal labrador, eso define de qué lado está. Define si va a recibir la ira de Dios o va a recibir la victoria y la gloria eterna. Si usted da el fruto a su tiempo, si usted realmente oye esta parábola, oye las palabras de Cristo y le hace caso y le obedece. De verdad, una vez más vemos el amor de Dios en estas palabras. Mire, Jesús enfrentando a las personas que sabía Jesús que lo iban a matar, hablándole a ellos, ese era su público, a los líderes religiosos, a la gente que lo odiaba, ya lo odiaba de antes, y aún así Él les vuelve a anunciar. Les vuelve a dar la oportunidad. Y sus discípulos, aquellos que creían en Jesús, bueno, también se deben haber visto reflejados en la parábola. Yo puedo ser un nuevo labrador, yo puedo tomar este concepto de pueblo de Dios. Recuerde que ya Israel ya no es el pueblo de Dios en sí mismo, es el Israel étnico, o la nación de Israel, el Estado de Israel que ahora existe. El pueblo de Dios es su iglesia, son los labradores que obedecen, o los labradores que dan el fruto. Por lo tanto, es necesario que nos miremos en la parábola, que nos reflejemos. Para eso da esta enseñanza a Cristo. Y si he hecho mal las cosas, si no he dado frutos, si lo he ignorado, si he pasado mucho tiempo sin relacionarme con Dios, bueno, es el tiempo ya no de más negación, sino de transformarme en un buen labrador que haga su parte. La parte nos parece difícil, porque somos pecadores, pero el mismo Cristo nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas, que va a ser el que intercede con nosotros delante del Padre.
y que nos va a traer, por supuesto, a su gloria, nos va a llevar. Donde Él está, yo quiero, dice en Juan, yo quiero que también vosotros estéis. Es un buen hombre, es un hombre santo que desea lo mejor para nosotros. Y una vez más nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, pero también nos revela nuestra maldad. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que recibir esta enseñanza como un tiempo para venir y dar fruto. Si en el tiempo pasado no hemos portado mal, ya sabemos que eso ha pasado. Pidamos perdón, reconciliémonos con Dios. Arrepentámonos y sigamos siendo labradores, pero buenos labradores, que cumplen lo que deben hacer. Administre bien su vida, deje de pecar, de hacer cosas que desagradan a Dios y que le traen consecuencias, además, que eso lo hemos dicho. El pecado trae consecuencias, no las puede evitar, de hecho, algunas. Entonces, antes que vengan más problemas, antes que vengan mayores consecuencias, es el momento de tomar en consideración estas parábolas que Jesús las hizo con ese sentido, no con el sentido de destrucción. La destrucción llegó finalmente, por supuesto, porque lo mataron a Él, porque lo negaron. Pero en ese preciso momento en que la estaba entregando, podrían haber cambiado muchas cosas, pero no siguieron las palabras de Jesús, no siguieron el consejo, no se quisieron ver representados. En realidad se vieron representados porque sabían que vendría un juicio, sabían que el padre o el dueño de la viña iba a hacer algo, pero tampoco lo vieron, no quisieron aceptar el cambio, no quisieron arrepentirse. Pero hoy nosotros que podemos mirar esta historia hacia atrás, tenemos que tomarla en consideración, tenemos que tomar toda la historia del Antiguo Testamento y todas las cosas que Dios hizo como un llamado de atención para no seguir en lo mismo, para cambiar, para realmente obedecer al dueño de la vida, al dueño de nuestra existencia. Y no desafiarlo más, porque Él va a tomar carta en el asunto, por supuesto. Él va a hacer justicia con su Hijo. Y realmente, como lo dice en Lucas, Dios nos ayude, Dios nos libre de eso. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra, Señor. Tus enseñanzas simples, los elementos gráficos que has puesto en esta historia, Señor, realmente son una maravilla en todos los sentidos. Nos muestran nuestra maldad, nos muestran tu justicia, nos muestran tu superioridad, nos muestran con quién estamos tratando. Y yo te pido una vez más por esa misericordia y ese amor que tú tienes con nosotros, que nos transformes, que nos cambies, que nos remuevas nuestra conciencia para acercarnos a ti, para ver ahora la urgencia en el tiempo de hacer diferentes las cosas. Señor, tú llamas a tiempo y fuera de tiempo, lo dice tu palabra en Timoteo. Señor, y nos mandas a exhortar con toda doctrina y con paciencia, Señor. Y eso hacemos domingo a domingo, hacemos martes a martes. Cada reunión, Señor, queremos hacer eso. Y ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de Illapel, ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de mis hermanos y de aquellos que no lo son, aquellos que todavía escuchan el mensaje de lejos, que han lanzado piedras, Señor, a tus mensajeros, que han hablado mal de tus mensajeros, que los han ignorado, que los han matado, Señor. Una vez más, que el mensaje entre a sus corazones por tu misericordia. Bendice lo que hemos conversado para que, Señor, muchos reciban, Señor, tu palabra y que la crean y que reciban, Señor, junto con eso la salvación de sus vidas. Y podamos, Señor, darnos cuenta del amor inmenso que tienes, de las advertencias que has dado a través de la historia y que necesitamos hacerte caso finalmente. No tenemos otra opción. Tú eres justo, Señor, y tú nos has dado todas las cosas en abundancia. Gracias, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.